¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea ya de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha más. ¿Cómo estás, Javi? Bien, Juan, en un día con mucho viento en este mar de dudas, ¿no? Sí, agitado, algo agitado el día. Creo que se nos viene pues una plática muy intensa, que como no puede ser de otra forma, tenemos una hora para abordar un tema que tiene preocupándonos e interesándonos a pensadores y vividores de este mundo desde hace pues bastantes años, ¿no? Tenemos un invitado que está de regreso con nosotros, alguien que estuvo en la segunda temporada, un gran experto en el tema de Carl Jung, pero sobre todo en esto que vamos a hablar hoy en día, que es el marxismo. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por rescatarme de esta profundidad del mar en la que me encontraba. Si no pasa su balsa, me ahogo. Y me Sí, ahogo precisamente en esta soledad del mar del conocimiento que es el marxismo. estos vientos que vienen de izquierda, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ya estoy un poco perdido, te han traído de vuelta. Y pues bueno, para recordar a uno de los grandes personajes de Náufragos, que a quien yo admiro y quiero muchísimo, voy a hablar un poco de él. El licenciado, bueno, maestro Fernando Silva, es licenciado en Derecho por la UAM, con una especialidad en Derecho Constitucional Comparado, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, con una especialidad en Historia Política y Marxismo, entre otras cosas, pero hoy nos pidió que esa fuera su semblanza, y ahí está, la semblanza de alguien quien admira muchísimo a este filósofo, pensador, maestro de la sospecha, que es Karl Heinrich Marx. Así es. Marx Prexburg, su apellido materno. Pues Vamos a empezar yo con una encantado, ¿eh? pregunta que me gustaría hacerte. ¿Por qué odia tanto la gente a Marx y al marxismo en general? Bueno, la gente odia por ignorancia y por supuestos. En el árido mar del conocimiento, desde los transatlánticos nunca pueden ver las balsitas que llevan la vida a otros pueblos. Y Marx es odiado de una parte del mundo y adorado por otra también, ¿eh? Entonces, parte del desconocimiento y de la propaganda, sobre todo surgida en la Primera Guerra Mundial, y la propaganda pues, de desprestigio de las grandes, en formación en ese tiempo, en la Primera Guerra Mundial, pues de las grandes multinacionales que controlaron los medios de comunicación y de impresión sobre todo. Entonces, la formación de cualquier
persona que está en una academia, en una universidad, siempre es la formación a través de frases, no de libros ni del contexto completo de una idea. Entonces, el odio de Marx tiene que ver con su frase que, pues por supuesto, nunca fue así como tal la citan, de que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Entonces tienen que enfrentar, como lo escribe extraordinariamente claro en el manifiesto del Partido Comunista, Partido Comunista. cuando dice que un fantasma recorre Europa y todas las fuerzas se han unido en una santa cruzada contra él, ¿no? Bueno, esa es la naturaleza del odio que se le tiene a Marx, ¿no? Desde una perspectiva uh, muy teológica, ¿no? Debido pues al vacío de conocimiento que Occidente ha construido pues, los últimos 2 siglos, ya suma. Y igual que a Marx, pues también odiaron a Jung por lo mismo, y a Nietzsche por lo mismo. Entonces, cuando en un pensador entra la idea de Dios, aparece el odio de sus contrincantes, ¿no? Y la frustración también de sus acérrimos críticos. Nunca alcanzan Cuando tienes que leer a un pensador, le tienes que invertir unos buenos años de tu vida a estudiarlo, porque con la misma complejidad que él escribió, pues con la misma complejidad uno tiene que estudiarlo. Para Marx no fue fácil construir su obra, como tampoco es fácil estudiarla. Suman en una edición rusa alrededor de 30 volúmenes de obras completas de Marx. Entonces, mucha información está en su correspondencia, en sus diarios personales también, en obras no muy publicitadas de él, como su tesis doctoral, que es donde va a construir ya los primeros cimientos de su teoría, una crítica a la filosofía del derecho en Hegel, porque Marx tiene una combinación un poco compleja entre abogado que abdica, ¿no? La crisis comienza cuando cambia de derecho a filosofía, ¿no? Que le escribe, por cierto, una carta hermosísima a su papá, hermosísima. Y quisiera tal vez comenzar por ahí, ¿no? Cuando Marx hacia los 20 años está estudiando Derecho en Berlín, recuerden que para esos años donde Marx estaba viviendo, por 1820, por ahí, pues hay países que ahora existen que antes no existían. Existía Prusia, ¿no? Prusia. Y le escribe a su papá. Fíjate qué hermosísima carta de un hombre sincero. Querido padre, hay momentos en la vida de un hombre que son como puestos de frontera que marcan el fin de un periodo e indican claramente una nueva dirección. En tales momentos de transición, uno se siente obligado a mirar el pasado y el porvenir con ojos de águila para ser consciente de la realidad. Ese es el hombre que a los 20 años está reflexionando profundamente hacia dónde quiere dirigir su vida. Y el hecho de que existan hombres que busquen la libertad genera el odio de los que viven en la esclavitud. Esa es la razón por la que lo odia. Porque él construyó una vida congruente a su propuesta para ser libres. Y describe las condiciones que nos permiten vivir en la esclavitud, retomando y siguiendo, por supuesto, pues, a los grandes filósofos de un siglo atrás, o 2 atrás, como Rousseau, por ejemplo, ¿no? Y Marx se va a los 20 años a tratar de estudiar qué es la filosofía, que nos permite navegar en el río de la libertad. Por eso lo odia. Y obviamente, como cualquier otro pensador, bueno, perfecto, como Jung o como Nietzsche, pues establecen que la religión es lo que más nos mantiene en la profundidad de la soledad y de la esclavitud. Por eso, esa es la razón por la que lo odio. Marx era un hombre espiritual. En un sentido sí, porque venía de una familia que por lo menos 400 años habían sido rabinos hasta su padre. El abuelo de Marx es un gran rabino, o sea, un hombre de una profunda espiritualidad en la tradición rabínica judía, de profundas raíces religiosas, profundas, que están presentes en su vida. De hecho,
se va a aventar más adelante una monumental obra que se llama La ideología alemana, y ahí va a retomar un poco todas estas raíces que lo construyen también como un hombre creyente. Sí, de hecho, cuando hice la investigación de Marx, uno de los datos curiosos justamente era esa, que decía que dos de sus abuelos eran rabinos, y el paterno fue uno de los rabinos más importantes del Tréveris, y el abuelo materno era un rabino holandés, ¿no? Y que además venía de una familia, pues, de cierta holgura económica, y su esposa venía de muy buena, no me gusta decirlo así, pero de muy buena cepa. Se No, podría bueno, tener Jenny muchísimo dinero. Westphalen era heredera de una de las fortunas más grandes de Europa. No, la familia Pressburg, la familia de donde viene, la familia Westphalen, eran pues como, sí, aristócratas de muy alto nivel, ¿no? Una de las cosas que llama la atención tanto de Marx y de Engels es esto, ¿no? Es como el origen aristócrata que tienen. Pues nos podrías platicar ya un poco entrando en materia, qué onda con la obra de Marx, por qué es tan importante, tan polémica, y también, bueno, con la idea pues de traerlo al presente, ¿no? O sea, que sigue siendo relevante, ¿en qué sentido deberíamos tomarlo, no? Bueno, para poder comprender a Marx y su obra, hay que leer a Dickens, La historia de dos ciudades. Esa es la realidad que Marx va a tratar de interpretar. La vida de la gente en la pobreza de un sistema que genera como nunca una gran riqueza, ¿no? Entonces, leemos a Dickens en la historia de dos ciudades, que por cierto, los dos le escribieron al mismo tiempo en el mismo lugar. Donde estaba escribiendo Marx, a 10 metros estaba escribiendo Dickens en el Museo Británico. Y la descripción de la realidad que hace Dickens con esa obra es lo que Marx está tratando de entender de qué lo produce, la pobreza de la desigualdad total, ¿no? Ese es el escenario donde más va a construir su visión. Ahora, ¿cómo se construye Marx? Él comienza, siempre fue un gran lector. Antes de los 20 años el amigo ya leía en griego y en latín, por la formación tan elevada que tenía su madre, que era una madre extraordinariamente culta, y un padre muy liberal, un padre muy tolerante en respecto a las decisiones de su hijo y formarse. Y su suegro, porque Marx se compromete como por ahí de los 14 o 13 años con su futura esposa, su suegro, el varón Westphalen, es un hombre que tiene una rica biblioteca y que le pone a Marx los textos clásicos, ¿no? Marx va a traducir a Heráclito alrededor de los 17 años del griego al alemán, y comienza a tener, como los grandes hombres, una visión por encima de la realidad, ¿sí? Y también una visión por encima de su verdad. Entonces, su formación es primero tratar de comprender cuáles son las estructuras de pensamiento que nos permiten traducir la realidad, y se mete directamente a la filosofía que imperaba en ese momento para comprender la realidad era la de Hegel, hegeliana, y en la tesis doctoral, pues Marx le va a poner un fuerte y duro golpe a esa visión de la historia que Hegel construye, ¿no? Por eso su tesis se la dedica a él, a la crítica de la filosofía del Estado, Hegel. Entonces ya comienza a incorporar los análisis políticos, económicos y sociales que hasta su momento no se habían utilizado. Marx es un gran innovador y un gran Perdón, de forma creador. muy breve, ¿cuál sería esa crítica que le hace a Hegel? Pues está en términos muy técnicos, lo que está proponiendo es invertir la dialéctica de Hegel para volver a ponerla sobre los pies de la dialéctica. Es decir, los ciclos de la historia que vienen formados por un ente ajeno a lo social, que es el espíritu, como motor de la historia, ¿sí? Y Marx dice, no, bueno, la visión del espíritu que forma el espíritu alemán, el espíritu norteamericano, el espíritu del ser, no está presente únicamente como un factor que determina la evolución histórica.
¿no? Marx lo va a bajar a la realidad y va a decir, bueno, eso del espíritu es una cuestión total y absolutamente irrelevante, que no es la que determina el factor de transformación de las sociedades, ¿no? Entonces, lo que para la filosofía del Estado era el espíritu, recuerda que venimos también de una visión del derecho divino de los reyes, o sea, la estructura teológica que había anunciado Maquiavelo siglos atrás, no se estaba superando, seguíamos bajo el dictamen del espíritu en la formación de la realidad o de las naciones. Entonces Marx dice no, porque al interior también de la historia están los hombres, y los hombres tienen estructuras que no corresponden esencialmente al espíritu, ¿no? Y comienza a trabajar entonces en esta idea de ideologías, ¿no? Pero también en este mecanismo que le va a poder distinguir cuáles son los factores que determinan las transformaciones en un país, en un estado, en una sociedad. Y comienza a aventarse la separación entre lo que va a llamar superestructura y la estructura, ¿no? Dice, lo que está en la base fundamental de las transformaciones de un Estado es la estructura del Estado. Y esa estructura la determina su economía y las relaciones que van a mantener los hombres para producir, ¿no? Y la superestructura, que está ahorita, ¿no? Los debates siguen, es la forma en la que los hombres piensan, las cosas en las que los hombres creen. Dice, y esa forma en la que los hombres piensan o creen no determina la transformación de un Estado o de una sociedad. Es decir, que la superestructura sería ese espíritu del que hablaba Hegel. Sí. Okay. Sí. Y la verdadera estructura, que son las relaciones que los hombres van a mantener a lo largo de subsistir. Entonces, lo que Marx va a proponer es un nuevo orden de observar la historia. La historia se venía observando a través de acontecimientos políticos, a través del nacimiento y la muerte de grandes héroes, ¿no? A través de la aparición de un nuevo espíritu de los tiempos. Entonces, la división de la historia a través de marcadores geográficos, ¿no? Por ejemplo, la prehistoria, antes y después de la escritura, la historia antigua, ¿no? La historia moderna, la historia contemporánea. Entonces, lo que Marx propone es un orden de la historia a través de describir cómo los hombres producen para poder subsistir. Porque lo que está incorporado en el nuevo modelo de la historia es un ente que trataron de construir como un espíritu, que era la máquina, ¿no? Entonces ya llega la máquina de vapor, y nace una nueva disciplina, que va a ser la economía, por ejemplo. Ajá, entonces antes de esta época, o sea, todavía, digamos, antes de la modernidad, es como imposible hablar de esta base o de esta estructura. O sea, si no existían, digamos, los medios de producción en masa y toda esta cuestión, entonces se puede decir que no existía esa estructura y que antes efectivamente la estructura era pues la superestructura. En el análisis sí, ¿sale? En la cuestión de una visión de idealismo, o sea, de cosas no muy reales, sí. Pero viene toda la parte filosófica marxista que nace desde Heráclito, de la parte materialista, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, antes de esta visión de la producción, el tema del derecho, bueno, la filosofía que inspiraba este espíritu se movía bajo el siguiente precepto, dice Marx. La religión es el suspiro de la criatura oprimida. Los sentimientos de un mundo sin alma es el espíritu de condiciones sin espíritu. Es el opio del pueblo, ¿no? Ahí es donde le pega, que después se interpreta muy mal. Es decir, solamente los que tenían un alma o un espíritu tenían una historia. Oye, pero entendiéndolo desde el contexto, ahora que lo estás explicando, está
o sea, me fascinó porque es totalmente cierto. O sea, si nosotros recordamos la época medieval hasta llegar hasta la época de Marx, pues la gente no tenía ingresos y la única forma que podía él sustentar, o sea, tener una aspiración de vida era portándose bien. Y portarse bien significaba El llegar diezmo. el diezmo también, Ujú. pero también significaba llegar al cielo, ¿no? O sea, era una aspiración como, pues, perdón, pero un poquito, eh, se podría decir que eh, ilusa, porque lo único que tenían era la aspiración de morir, o sea, la aspiración de morir para llegar a algo que era mejor de lo que tenían en ese momento. Entonces, este golpe de realidad es fuertísimo, o sea, Sí, sí, porque Marx va a describir que también tenemos una forma material de vivir, no nada más espiritual, ¿no? Entonces, bajo el estigma de esta forma espiritual de vivir, Marx comenzó a ver la distribución de la riqueza, porque su propuesta es esa, su propuesta no es eliminar la riqueza, sino distribuirla, ¿no? Y decía, bueno, está bien, pero mientras llegas al cielo, aquí en la tierra, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con todo lo que un hombre está generando para poder vivir bien? Y comienza a hacer el análisis de cómo producimos y de cómo distribuimos. Pero es un trabajo que le costó 40 años de su vida, o sea, no lo fue desarrollando de un plumazo. Porque tampoco Marx, y aquí es también otro punto de donde nace el desconocimiento de Marx, tampoco Marx es el capital, ¿no? De hecho, él muere en la publicación del primer volumen. El 2 y el 3 ya fueron traducciones, traducción, digamos, de su caligrafía por parte de Jenny, su mujer, y de Engels. Pero el Marx, por donde se ha generado digamos, el desprestigio que le quieren atribuir al marxismo, está en el estudio únicamente del Capital y el tomo 1. Pero antes del Capital, Marx hizo obras monumentales que yo considero son más importantes, como de la filosofía del Estado de Hegel o la ideología alemana y otros más, como crítica del programa de Gotha. Y, y tiene un acierto enorme, porque algo que también no está en el común del conocimiento de los acérrimos críticos del marxismo, es que Marx fue periodista. Marx era reportero para un periódico norteamericano y hacía análisis político de un alto contenido prospectivo, si quieren llamarlo así, exacto. Entonces, hablar de marxismo sería cuestión de quitarle el ismo, esos famosos integrismos bastante tóxicos, y hablar del filósofo, era un gran escritor. De hecho, por ahí me edita una novela escrita por Marx, era un gran poeta, era un hombre profundamente preparado, hablaba todos los idiomas europeos, y era también un extraordinario un insurrecto, brillo, podríamos llamarlo de alguna forma ahorita, ¿no? O sea, este cuate era política pura. Si quieren conocer de política, si quieren formarse un criterio de observar la realidad de estructuras reales, pues hay que estudiar a Marx como periodista y como analista, ¿no? En términos actuales. Y creador de la famosa palabra de la modernidad, ¿no? Él es la IANAS. De hecho, la interpretación de modernidad y posmodernidad, pues se rompe según estés a favor o no a favor, o congruente o no congruente con lo que Marx escribió. Él es el parteaguas de lo que podremos llamar la modernidad y la posmodernidad. O sea, Marx está ahí, ¿no? Marx está ahí, o sea, Marx está como el primer crítico, entiéndase crítico, el primer analista, el que va a proporcionar las herramientas de cómo funciona el moderno sistema que está integrándose en su última etapa de desarrollo, que es la industrialización. Están haciendo la industria. Mira, resultado de la industrialización fue el marxismo y el psicoanálisis. Entonces, aparecen... Sin ellos no existiría, o sea, también ese es un tema, o sea, sin el capitalismo no existiría Marx y no existiría Jung, ¿no? O sea... No existiríamos nadie, porque
Eso es precisamente lo que está tratando de establecer Marx. El capitalismo no es nada malo, o sea, la ideologización del marxismo fue en la Unión Soviética, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, con la ruptura. Tendríamos que hablar de marxismo como régimen político, que es otro tema, en la estructura del poder de los soviets en Rusia, con Lenin y todos los camaradas, ¿no? Pero esa es otra parte del marxismo, su estructura de régimen, ¿no? Es muy complejo el marxismo, o sea, no lo podemos encasillar en una sola interpretación, tiene A mí muchas algo variables. que anoté en esta investigación es que justamente decía, para Marx el sistema capitalista no busca la satisfacción de las necesidades humanas, sino que únicamente persigue la generación de beneficios y en consecuencia solo está interesada en la producción de bienes como mercancías, convirtiendo la fuerza de trabajo humano también en una mercancía. Si lo leemos hoy así, probablemente estemos escuchando justamente la voz de muchísimas personas en la crítica de esta sociedad tan consumista. Y es justamente lo que Marx estaba criticando. O sea, el único beneficio que se genera es ver a la gente como una mercancía, ¿no? Y es ahí en donde es profundo el marxismo. Atribuirle un factor de uso y de cambio a las relaciones humanas. ¿Para qué sirves y cuánto cuestas? ¿No? También otra directriz que se le atribuye a Marx como factor de odio es la famosa palabra comunismo. Marx no la inventó, o sea, cuando la palabra comunismo entró, Marx tenía 20 años y va a designar la palabra comunismo a la doctrina económica de un jurista francés que se llamó Etienne Calvet. O sea, este cuate es el que mete el concepto. Pero bueno, lo va a retomar en el ánimo de cómo construir una sociedad más equitativa y más humana para todos, ¿no? Y dice, en resumen, Marx y Engels dicen, el capitalismo mundial es una condición previa necesaria para el comunismo, es decir, una comuna. Y este solo puede instaurarse como sistema planetario. Es decir, Marx habla de el sistema planetario y en 1948 utiliza la palabra universalización. De ahí va a salir globalización. Entonces dice, en ese periodo estará incesantemente en transformación hacia más libertad individual. Ahí está la aparición de redes. Y solo podrá resultar de una rebelión contra la ideología dominante en la fase de culminación del capitalismo mundial, ¿no? El neoliberalismo que impulsa este régimen, digamos, ya global, es la última etapa del capitalismo. Ya es la última. Por eso ahora vuelven a retomar al marxismo como una relectura y saber, pues vamos a ver qué dejó escrito este hombre, porque, caray, creo que tenía razón, ¿no? No se le califica o no debería de comprenderse desde el régimen de la Unión Soviética, China, o sea, el marxismo no es el comunismo, ni tampoco es izquierdas o derechas. El marxismo es una cosmovisión que está tratando de explicar cómo está funcionando el sistema en el que vivimos y hasta dónde se va a agotar. Esa es la parte dialéctica. Y se va a agotar cuando en todos los países del planeta universalmente esté implantado el sistema capitalista. Quienes sí lo comprendieron, por eso generaron el subdesarrollo. Porque vieron al Marx profético y dicen, la forma que tenemos para no alcanzar el fin de nuestro sistema de producción es que no esté desarrollado totalmente en el mundo. Y crean el subdesarrollo. Crean toda esta enorme pobreza que no está en relación directa con un sistema que genera riqueza. Porque si llegamos todos a la universalización, como lo dijo él, de la riqueza, entonces va a transitar en un orden dialéctico, es decir, en un sentido evolutivo histórico concreto, el fin de ese régimen, y aparece el comunismo como consecuencia de este sentido evolutivo. Yo ahí me gustaría como preguntarte, porque justamente Marx en esta cuestión del capitalismo decía que este sistema económico estaba basado en una estructura errónea, que es lo que acabas de explicar, y debía ser reemplazada por otra que aboliría el sistema
de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. Pero, o sea, ¿qué proponía en esa abolición? O sea, porque yo creo que fue malinterpretado. O sea, al final de cuentas lo que él estaba diciendo era esta desigualdad entre trabajadores y la gente, ¿no? O sea, ¿qué era lo que él proponía? ¿Qué era lo que verdaderamente... Él no estaba proponiendo en Nada. términos políticos nada. Él Ok, estaba describiendo. ok, Entonces, identifica los factores que componen el régimen, el sistema capitalista, y luego lo define. Dice, en el capitalismo, por el juego de la competencia y la acumulación de plusvalía, que es la ganancia que tendría que distribuirse, se deshace, se transforma y se va a concentrar hasta de autodestruirse. Es decir, Marx está describiendo ahorita lo que está sucediendo. A mí o sea, me acabo de volar los sesos esta idea, porque nunca había estudiado a Marx de esta forma y sin embargo, esto que nos estás diciendo lo he llegado a pensar, ¿no? O sea, de entrada, el hecho de que el comunismo es un hijo del capitalismo, para mí pues, resulta muy evidente y es una gran ironía. Pero más irónico me parece que yendo por la vía por la que va el capitalismo, tan extremo, no hay otro camino que llegar al comunismo. Pues sí, Porque eventualmente vamos a llegar a la robotización de todos los empleos. Y entonces, ¿qué sentido va a tener la vida del ser humano sino, eh, pues, básicamente el manifiesto comunista, ¿no? claro, la robotización que tú describes va a llevar a que recobremos nuestra libertad de vivir, porque la acumulación de tanta riqueza va a quebrar la estructura. Y esa riqueza va a tener como una presa, tener que diluirse, que él llama la distribución, a todos los seres del planeta. Pero hay otros factores que determinan también ese control de distribución, como las guerras, ¿no? Y otra vez, el debate de la influencia del espíritu, ¿no? Es decir, Eh, que hay como una voluntad que de alguna forma está frenando el avance natural que tendría pues, la evolución, ¿no? sí, claro, pues sí. Este, pero bueno, antes de seguir como por esta línea de hacia dónde vamos, que creo que ya tocamos el nervio que necesitábamos, sí quisiera como que revisemos un poco el manifiesto comunista y como pues ejercer un poco de crítica o de ver cuál es la posición que tenemos frente a él, porque creo que cuando es lo que se usa para atacar a Marx y es lo que se usa para meterlo en el mismo saco que las izquierdas extremas que hoy vemos y un montón de cuestiones No, que, bueno, por supuesto no tendrían por qué estar unidas, ¿no? el chavismo, por ejemplo, y la idea de que un régimen de gobierno va a quitarnos todo, la propiedad y todo ese rollo, son realmente digestiones mentales, para no usar palabras altisonantes. Para comprender el manifiesto es un panfleto, un exhorto a, a acercar a una nueva clase que surgió de este sistema de producción que se llamó proletariado, su misión en la historia, ¿no? O sea, el manifiesto acerca al proletariado a su misión en la historia, es decir, esta clase que es la que produce la riqueza como fuente, digamos, y aquí es donde entra su formación espiritual, como fuente legítima de esa riqueza, ¿sí? Pero para comprender el manifiesto, tendríamos que leer dos obras que escribió Marx, donde lo expone de una forma muy clara. La crítica al programa de Gotha, es decir, se están organizando ya los proletariado, y tiene un manifiesto político que es el manifiesto comunista, pero sobre todo y principalmente para conocer a Marx y su función política, tendríamos que leer las 10 tesis sobre Feuerbach, ¿no? Y en la tesis número 10, Marx deja muy claro cómo debe ser. Dice, todos los filósofos hasta nuestros días han interpretado el mundo de una y mil formas y de lo que se trata es de transformarlo. Ahí, ahí está la columna vertebral del marxismo, transformarlo. Y aquí es donde su formación familiar rabina
deja muy claro esa influencia, porque en Cábala hay una letra que se llama Kaf, que significa lo mismo, ¿sí? Renovarse a partir de las cosas cuando han terminado, ¿no? Y las cosas terminan cuando tienes una nueva experiencia y un nuevo conocimiento. Entonces dice Marx, ¿de qué sirve estar explicando? De lo que se trata es de transformar las cosas. Y esa tesis es la que va a derivar después en otra línea del marxismo, que es la teoría de la revolución, ¿no? Recuerda que se está generando cambios profundos en el país que va a erigirse como la gran potencia mundial. O sea, Marx está escribiendo, cuando Alexis de Tocqueville también está escribiendo La democracia en América, ¿no? Es decir, Marx es un hombre de su tiempo. Tan es un hombre de su tiempo que Marx va a analizar en una parte del Capital el primer Black Friday que se registra en la historia, o sea, la primera crisis mundial de un sistema que por la acumulación de riqueza ya no la puede contener. Distribuir, sí. Y es la quiebra de una de las empresas más grandes de su momento, la quiebra del 11 de mayo de 1866, de la Auburn Gurney, una mega empresa de su año, que genera, esa crisis que se genera en Inglaterra, es provocada por la guerra de secesión que hizo subir los precios del algodón en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la crisis de los precios del algodón por la guerra de secesión en los Estados Unidos genera una gran quiebra financiera, o económica, perdón, en Inglaterra, ¿no? Y se genera el primer crack, ¿no? El primer Black Friday en 1866. Entonces dice Marx, ese evento es precisamente el mecanismo que el mismo sistema capitalista ya no va a poder contener, el exceso de riqueza. Y abre entonces, en la tesis 10, la teoría de la revolución. Y ahí es donde lanza la afirmación de proletarios de todos los países unidos, ¿no? ¿Ves? O sea, ya la clase, el proletariado, ya como una fuerza política y una fuerza económica que, uniéndose, puede acabar con la acumulación de riqueza y generar su distribución. Ahí se abre entonces la otra fuente del marxismo, que es la revolución. Recuerda que el marxismo, lo escribió Lenin, tiene 3 fuentes integrantes en una obra extraordinaria, las 3 fuentes y partes integrantes del marxismo: el socialismo francés, la economía inglesa y la filosofía alemana, ¿no? Bueno, este hombre es un hombre del Renacimiento, ¿no? Que hasta la fecha no se ha vuelto a producir en un hombre un poder monumental como su pensamiento. O sea, es un fuerte que tiene, y lo está dejando muy claro. Entonces, derivado de las crisis financieras de la primera década del siglo XXI, surgieron otros analistas como Thomas Piketty, pero el francés, dice, bueno, ¿dónde está la crisis del capitalismo? Pues en su excesiva concentración de riqueza y en su cero distribución de esta. ¿Y qué hace vigente al marxismo? Pues los constantes flujos migratorios de países pobres a países ricos. No la van a poder detener. Así le pongamos a la Guardia Civil en cada estado, en México, no vamos a poder, o en África, ¿no? O en la integración que se está dando de un bloque supreconómico en China, con el sudeste asiático, donde se está generando ya la primera condición de una nueva guerra mundial entre China y la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, el análisis que hacemos de la noticia y de las circunstancias de las crisis es marxismo, aunque lo nombren de otra forma. Eso es el marxismo. Exactamente eso es. Pero Marx incorpora un vocabulario, digamos, con nuevas palabras, de alrededor de más de 1500, así como cuando Cervantes escribe el Quijote incorpora nuevas palabras, nuevos conceptos, pues en Marx también. Pero la ignorancia y la complejidad de su obra lleva a marginarlo y
no sé, a tratar de arrimarlo a la basura, pero es imposible. O sea, Pero sí, sí, es una figura que hoy en día, o sea, bueno, es bastante impenetrable, ¿no? O sea, de entrada pienso yo que mucho tiene que ver también los tiempos que vivimos, ¿no? Tan acelerados y así. O sea, cuesta mucho trabajo tener la decisión de sentarse a leer a Marx, ¿no? Por un lado, más aparte, es mal pues hecho, deberían de usarlo, cabrón, ¿no? sí, pero toda la campaña, pues de Desprestigio. desprestigio que ha tenido, pues lo hace ver ya como un figurín ahí que pertenece en el librero empolvado, ya, o sea, que prácticamente es como. Sí, comparado con un Lenin, ¿no? Que imagínate nada más esa comparación, o sea, es una grosería al intelecto de Marx, ¿no? Pero bueno, sí, y bueno, si a alguien además le interesa sacarlo, citarlo, es como, bueno, o sea, Marx ya fracasó, ¿no? Ya está probado que se ha intentado de mil formas, no funciona. Pero bueno, ¿tú qué dirías? O sea, me encanta como lo que nos estás contando y creo que es una forma de plantear a un nuevo Marx, una nueva visión de un Marx actualizado y vigente y más vivo que nunca. ¿Cómo nos lo vendes, ¿no? En ese sentido. O sea, Es que, mira, es como en el psicoanálisis, ¿no? A Freud también se le mandó a la hoguera, pero es innegable que alrededor de 170 escuelas en psicología, ninguna niega el inconsciente, ¿no? O la conciencia, pues, o los complejos. Ninguna. La interpretan de mil formas, pero nadie dice, no, no existe la psique, ¿no? Pues lo mismo con Marx. Podrán denigrarlo o podrán reinterpretarlo, pero no pueden negar que existe la producción, la distribución y la riqueza. Es imposible hacerlo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que de acuerdo a la formación del Partido del Comunista de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y esta Guerra Fría bestial que nos pone casi en las cavernas, se estudió con panfletos y se estudió con direcciones de un régimen. Eso creo que por su mala interpretación sí lo puso en la palastra, o sea, lo echó afuera. Sin embargo, sus categorías de análisis sobre un sistema que aún es vigente, que está llegando a su agotamiento, está en el escenario de replantearlo de nuevo. Una de las mejores biografías que yo he leído de Marx, porque tengo todas, está escrita por Jacques Attali, un cuate de extrema derecha francesa, ¿no? Dueño de un banco de desarrollo, asesor de François Mitterrand. Y este hombre se avienta una biografía que se llama Karl Marx o el espíritu del mundo, que a mí me parece extraordinaria, donde lo va a bajar como una especie de profeta o el marxismo como una nueva religión. Pero hace un análisis muy, muy histórico y certero del marxismo. Y lo toma, de hecho. Y el otro que les decía hace rato, el Piketty, pues también lo digo, la obra se tradujo a casi todos los idiomas, se ha vendido durante por lo menos 5 años, bestsellers, miles de ejemplares vendidos. Vuelve a plantear el estudio del marxismo en las universidades y la crisis financiera del neoliberalismo es la plena evidencia de la vigencia del marxismo. Es así como se debe vender. ¿Quieres comprender qué está pasando? Hay que leer a Marx. O sea, ¿Se puede ser un marxista de derecha? Sí, por eso te decía hace un momento que es un marxismo de derecha, que ideologizarlo en la política de izquierda-derecha no es tan exacto, ¿no? Tan exacto, o sea, no. Karl Popper, von Hayek, los creadores del neoliberalismo en la estructura de las ideas, Hodgkinson, usan categorías marxistas. Y en cualquier obra que tú tomes de Karl Popper, de Hayek o de Hodgkinson, cualquiera que tomes, citan una obra de Marx. Es decir, es un pensador que está fuera de una influencia ideológica o de régimen político. Es como
Es como leer a Santo Tomás y decir, yo soy ateo y leo a Santo Tomás, y a mí qué me importa Dios, me importa lo que Santo Tomás está hablando de las categorías del espíritu, ¿no? Así, o sea, no por ser marxista me voy a ir de guerrillero a Centroamérica, o voy a ser el Che Guevara, que si quieren luego hacemos un programa del Che, pero sí, se puede ser marxista de derecha, sí, sí. Al final de cuentas, no sé si va a decir una barrabasada, probablemente, pero al final de cuentas, Marx veía a la persona al ser, ¿no? O sea, estaba hablando del ser, y eso no lo vuelve ni de derecha ni de izquierda. ¿No? Y justamente es algo que yo te quería como leer, porque creo que se adelantan al tiempo de lo que Marx había dicho. O sea, justamente el camino hacia el comunismo iba a llegar por lo que él estaba diciendo, ¿no? Y creo que lo estamos viendo. O sea, estamos viendo esta cuestión socialdemócrata Exactamente, es que ahí está el marxismo de derecha, en la socialdemocracia o en la tercera vía, ¿no? Que se puso muy de moda en Europa, en Europa, sí. en Europa del Eso es Norte. marxismo, o sea, eso es marxismo, o sea, Marx no dijo, vamos a hacer la revolución, únicamente eso, no, No. no. Y es que te los quiero leer. Mira, las características que describe la ideología marxista son el fin de un sistema de desigualdad de clases sociales para que exista una única clase o grupo social, el hombre, punto, ¿no? O sea, eso es lo que él estaba buscando, que hubiera igualdad. La abolición de la propiedad privada en pos de la propiedad pública. Ahí está bien interesante porque creo que es algo que sí tendríamos que desmitificar, ¿no? Porque, o sea, Marx planteó abolir la propiedad privada, pero solamente de los medios de producción, para que ninguna persona pudiese apropiarse del trabajo de otra. No estaba hablando de la propiedad privada de la gente, la gente de las casas y eso. Digamos que estaba hablando de la propiedad pública como el derecho, o sea, la propiedad pública, el derecho público es la Secretaría de Relaciones Exteriores, el derecho privado es el contrato que tú y yo podemos firmar para echar adelante un proyecto. Entonces, la propiedad pública, es decir, los bienes que nos van a permitir a todos tener una, digamos, saludable vida, eso es lo que Marx dice. Pero no habla de que todos no deben tener coche o en tu casa puede ir a dormirse no sé quién. No, eso es más bien panfletario. Eso más bien es una guerra de Pues creada por de mercadotecnia, sí, es una estrategia de propaganda de un régimen. A ver, te voy a decir una cosa, dime qué sentido puede tener. Gente que usó el nombre de Marx para sus postulados y generaron desastres, ¿no? Pues sí, imagínate este contexto. Dos palabras que se le atribuyen a Marx como el profeta de la crisis, socialismo y comunismo. ¿Vale? Ok. ¿Qué me puedes decir entonces del Partido Socialista Obrero Alemán? Acérrimo enemigo del marxismo, ¿no? Entonces... También habla de un superhombre. También. Es que Marx era un filósofo, eso no hay que olvidarlo. Es un hombre con una estructura monumental de formación filosófica, haciendo análisis político, económico y social. Es la vigencia del filósofo, ¿no? Y me gustaría acabarte de leer los 2, 4, 6, 7 puntos que me faltan de lo que describe la ideología marxista para ver si los podemos como deshilar un poquito. Dice, el salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. Ahí hay que leer una obra de él que se llama Trabajo, Asalariado y Capital. ¿No? ¿Con qué inversión de mi tiempo produzco en la estabilidad de mi vida? O sea, si yo puedo trabajar para satisfacer todas mis necesidades 10 horas, ¿dónde queda el producto de las 50 que trabajo? ¿Para quién son esas 40 de producción? Esa es la distribución. Trabajo, salariado y capital. Lo estudió muy bien también, ¿no? El valor de una mercancía lo determina la cantidad de trabajo que fue necesario para su producción, lo que acabas de mencionar. Trabajo socialmente necesario. La centralización de la economía y de los medios de producción para lograr una estandarización de los precios desde el Estado. No, eso se llama planificación y esa es una interpretación del marxismo soviético. La planificación, que es la centralización de la producción en manos del Estado para que el Estado garantice la equitativa distribución de la riqueza, eso es planificación. Eso es el talón de Aquiles del marxismo que viene a generar su gran desprestigio. Esa parte precisamente. Porque justamente es donde yo te iba a decir que no estaba de acuerdo. O sea, en ese punto no estoy de acuerdo. ¿No? Sí, ahí es donde tuerce el rabo el asunto. Porque sí, justo hay
ahí es donde estas cosas que pueden ser un poco ambiguas, como el tema de la propiedad privada, de pronto se vuelven tajantemente un tema del Estado controla y el Estado pues es el único árbitro, digamos, en la vida privada de las personas, ¿no? Y eso es terrible, esa es la pesadilla De hecho, uno de los caminos en el comunismo marxista Uh-huh. es la desaparición del Estado, porque él entra a un razonamiento que va a escribir en una obra que se llama El modo de producción asiático, y dice, bueno, pues es que en esas sociedades no hay Estado y hay riqueza, ¿no? Pero choca mucho, evidentemente, va a chocar muchísimo con el anarquismo, que lo va a hacer pedazos en una obra que se llama Miseria de la Filosofía, ¿no? Entonces, dice, no, la abolición del Estado, porque el Estado se convierte entonces en el concentrador del poder de la riqueza que no permite que se distribuya. En todo caso, lo que el comunismo marxista anhela, el hombre, es que el Estado desaparezca, ¿no? Por eso cuando Hannah Arendt escribe Los regímenes totalitarios, que lo califican de una obra de mucha derecha, realmente es muy marxista, porque también está planteando que el régimen es el totalitarismo que ejerce por la concentración de poder y riqueza, ¿no? Y el siguiente punto, que creo que es algo que lo vemos hoy en los países sociales demócratas, sobre todo en los países Noruega, Finlandia, ahora en España, dice, el impuesto sobre la renta debe ser pronunciado, pero graduado a la vez, ¿no? La cuestión de la renta viene de David Ricardo y de los economistas ingleses como Adam Smith, los impuestos. ¿Ves? Cuando una sociedad produce todo lo que necesita, desaparece el Estado y el Estado es el que va a ejercer el poder de la renta, los impuestos. Se entiende renta como impuestos. Entonces, aquí a lo mejor por la universidad en la que estuve y por la experiencia y a lo mejor por todo, o sea, por mi vida, no estoy de acuerdo con esta, que es el control de la banca centralizada, ¿no? Tampoco es marxismo, ¿sí? Entonces, ese es un punto y quería preguntártelo, nada más. Sí, no. Tampoco eso es el marxismo. Marx está describiendo cómo funciona un régimen de producción y establece cuáles son los mecanismos que el Estado, surgido de este régimen de producción, construye para controlar la renta y la banca, ¿no? O sea, en el fondo Marx también es un sospechoso pues del Estado y de que el poder resida en un solo lugar, ¿no? Bueno, Marx es un perseguido del Estado, o sea, tiene que ir refugiado político a Inglaterra, a Londres, porque el régimen prusiano lo quiere meter al bote y lo quiere matar, ¿no? Ok, pero para tratar de entender un poco más su mente, o sea, ¿cuál era su tema con el poder? ¿Cómo Marx aborda el poder, ¿no? El poder debe estar en la gente, debe estar en el Estado, debe estar en dónde, ¿no? O sea, ¿cuál es su visión, digamos? Para empezar, la desaparición de tal. ¿Y dónde reside el poder? En la libertad de los individuos. Eso. El verdadero poder para Marx lo construyen los ciudadanos libres. ¿Qué es un ciudadano libre, Fer? Un ciudadano libre para Marx es el que tiene la plenitud de poder vivir la vida sin los controles totalitarios de un régimen, como se llame. Hoy en día podríamos hablar como el hombre Adán, ahí está otra vez su influencia cabalística, o sea, como vivir otra vez en el paraíso, ¿no? A ver, como dice Juan, o sea, el día que todos los robots hagan algo, tenemos que deje de haber seres humanos. ¿Qué vamos a hacer con la producción que esos robots generen? Ahí está Japón, por ejemplo. Las sociedades automatizadas, ¿hacia dónde conducen? Y entra otro tema, la alienación. O sea, ¿qué vamos a hacer sin producir? Pues como la sociedad japonesa, en un gran colapso de suicidios. O sea, el marxismo plantea también otros aspectos de acuerdo a la individualidad, al individuo, ¿no? Es más, ahorita podríamos estar suponiendo que vivimos bajo un régimen marxista porque estamos absolutamente atomizados en nuestras relaciones sociales por el confinamiento. Uh-huh. Es difícil porque muere Marx antes de poder concluir su obra.
es una obra inconclusa. Algo que dice mucho era, de los principios, era en contra de la lucha de clases generada por el propio capitalismo, ¿no? Este tema entre obreros y burgueses y que de hecho un dato curioso que estoy leyendo y que justamente lo acabas de decir tú, es que decía que el epitafio en su tumba decía, proletarios de todos los países, uníos. Ujú. La última línea del manifiesto comunista y es la frase de la tesis 11 sobre Feuerbach, editada por Engels. Y la otra es esta que acabas de decir tú, perdón, es dentro de esa tesis, perdón, la tesis 10, que dice, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, este tema de la lucha habla más de la transformación del espíritu que de la transformación, ¿de qué habla? Es que ahí precisamente es donde le pone el pie a la filosofía del espíritu, y él dice, el motor de la historia es la lucha de clases. Ese es el motor de la historia. Cuando nace la clase proletaria, los proletariados, que por cierto tampoco es término de él, lo toma de otro francés, el motor de la historia va a ser ese, la lucha de clases. Y el comunismo es donde desaparecen las clases. Y el Estado es el controlador de las clases. Entonces, han interpretado a Marx también desde un anarquismo o desde un desorden, ¿no? Pero es que estas lagunas que tenemos sobre lo que el marxismo también propone, es porque murió. A ver, yo tengo una pregunta que contiene varias. Si, si el motor de la historia es la lucha de clases o castas antes, me imagino, ¿cómo entonces evoluciona el mundo en el comunismo? No, no, ya ahí se para. De Pero hecho, cómo puede ser concebido eso? Esa es mi pregunta. Y tiene que ver también bueno, con otra cuestión. Foucault plantea, ¿no? Saber y poder pues son como una relación, una mónada. Están unidas una con la otra. Las castas, digamos, se generan por saberes, ¿no? Esta estructura va en el dominio de un saber, que en este caso, pues de la industria, por ejemplo, pues el patrón es el que sabe cómo, el que tiene el know-how, digamos, de cómo operar la fábrica, y entonces pues el proletario es el que solamente sabe operar la máquina. En el momento en el que todos... o sea, ¿no? ¿Cómo sería posible más bien una homogeneización de las castas cuando si esto es una verdad, ¿no? El tema del saber y el poder. es que mira, en el momento en el que Marx está viviendo, pues es un momento de un punto de inflexión bastante complejo. Uh-huh. Hay una línea que lo puede aterrizar en las utopías, como la de Moro, como la de Owen. El comunismo es una utopía, ¿sí? Porque el mismo motor que hace que la historia se mueva evita que lleguemos a esa utopía. Si el motor es la clase, la lucha de clases, entonces el régimen de producción es el motor de la historia. No vamos a llegar ahí, no va a haber comunismo. Puede haber una distribución más equitativa de la riqueza a través de la lucha de clases en la igualdad de fuerzas, los sindicatos, los regímenes democráticos, cosas como estas. Pero llegar a un comunismo, pues yo creo que estamos a 1000 años. De hecho, en el estudio histórico que hace de la evolución histórica, pues parte del comunismo primitivo, y luego el esclavismo, luego el feudalismo, y luego el capitalismo, y luego el comunismo científico. Pero es un religare a una utopía. ¿Vamos a lograrlo? Pues la verdad, yo pienso que no. Mientras se tenga como forma de subsistir la producción y el trabajo, sobre todo ahí, el trabajo, porque el trabajo también va a ser un análisis bastante... Yo creo que Marx, de sus conclusiones, prefirió morir,
porque dicen, no, pues es que no vamos a construirlo nunca, porque es el trabajo el motor de la historia por la clase que genera las contradicciones dialécticas de avanzar. Y el trabajo, la división internacional del trabajo, es decir, el hecho de que, por ejemplo, China tenga plantas de producción donde su mercancía sea más barata que la de México, se establece en otra observación que Marx hizo que se llamaba el ejército industrial de reserva. Como estamos en un régimen de oferta-demanda, eso es inamovible en el capitalismo, oferta y demanda, el trabajo como mercancía entra en esta oferta y demanda. Para que entonces no sobrepase el precio de la oferta, se crea el ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva es la división internacional del trabajo y es la que no ha permitido homologar salarios México-Estados Unidos, por ejemplo. Ahí hay otra influencia del marxismo, ¿no? Estuvo vigente en las negociaciones del TECMEC. ¿Sabes qué? Si quieres entrarle a estos mercados, págale más a tus obreros, cabrón, porque la oferta-demanda nos pone en un desequilibrio competitivo que no podemos entrarle. Entonces, el trabajo, hasta que se extinga el trabajo, que es el alcance de la utopía, no va a haber comunismo. Entendiendo como comunismo ese estado de libertad y de plenitud del individuo, ¿no vamos a llegar a él? No. ¿Vamos a comenzar a construir sociedades más equitativas? Tampoco. Pues, entonces, ¿por qué migración? Y otra cosa, también intervino él en el análisis de los cambios climáticos. Bien habla del cambio climático, no con esas palabras, pero dice, es que el clima, y esto como Montesquieu, porque lo conoce al revés del derecho, dice, es imposible. El clima también y la geografía cuenta mucho, entonces podemos vivir en plenitud, pero si hay un desastre en algún lugar del mundo a causa del clima, pues se genera un desequilibrio. Entonces, creo que como otra cosmovisión, como la misma cosmovisión de la relatividad de Einstein, que tuvo sus límites hasta que apareció la mecánica cuántica, o el psicoanálisis hasta que apareció la cuestión junguiana, o el marxismo, está a la deriva de la historia. A pesar de lo que escribieron los teóricos del neoliberalismo, con ese libro espantoso que se llamó El fin de la historia, ¿no? Cuando llega a su máximo exponente el neoliberalismo, a través en el régimen sobre todo de los neoconservadores como Reagan o Thatcher, este hombre Francis Fukuyama se avienta una cosa que se llama el fin de la historia. Dice, bueno, pues ya se acabó la historia, ya no podemos seguir para adelante. Y es bien irónico como el texto ideológico neoliberal más importante de la década de los 80, como fin de la historia por el régimen neoliberal, estaba anunciando el comunismo, ¿viste? Esas conexiones son un poco anacrónicas e inservibles también. Inservibles. ¿Lo vamos a construir? No creo. Yo creo que primero nos vamos a extinguir antes que construir una igualdad natural entre los hombres. No estamos para eso. No estamos. O sea, sinceramente la utopía, el análisis de la realidad es válido, pero sus conclusiones son utópicas. Es ahí donde yo creo que está la crisis del marxismo. No atribuido a Marx, porque Marx no tuvo tiempo para... Si Marx hubiera vivido como Goethe a los 80 años, pues también lo pone clarísimo, ¿sí? Que por cierto anuncia la Primera Guerra Mundial también Marx. Pero, y yo pienso que hubiera dicho, ¿sabes qué? Me equivoqué. Mejor les dejo esto y vuelvan a plantear ustedes con esas cosas que yo dejo en el tintero, a ver hacia dónde. Pero murió. Por eso es inconcluso. Oye, Fer, y para ir cerrando esta cátedra que nos has dado de Marx, él criticó mucho durante su proceso en el tema del manifiesto comunista a todas estas ideologías socialistas feudales, utópicas, pequeñas burguesías, a los comunistas utópicos,
Los criticó porque decía que justamente sus posturas eran idealistas y buscaban conservar el status quo. Entonces, este status quo que él menciona, ¿no crees que al final se da cuenta que este status quo es casi imposible romperlo porque está ahí en el inconsciente colectivo y está ahí, o sea, al final llegó a entender que era muy difícil romperlo? Pues sí, lo que Marx aporta son las estructuras de análisis de un sistema de producción, con todas sus contradicciones internas. Esa misma de que una gran acumulación de riqueza es el rompimiento del mismo sistema que lo va a obligar a distribuir. O sea, él aporta todas las categorías de análisis de un sistema. Y se avienta, porque también le gustaba mucho el alcohol, la cerveza, era un gran pedote Marx. Tenía un grupo de bebedores, fue presidente de un grupo de bebedores. Sí, en la taberna, hacían competencias de cerveza, güey. Entonces yo creo que en algunos de esos momentos un poco de borracho, se avienta algunos escritos que después van a tomar como evangelio de rusos. Pues sí, porque siguiendo la misma estructura de pensamiento de Marx, él hubiera llegado a la conclusión de que no se podía haber hecho todo lo que después dijeron que él dijo. Y eso es muy común, ¿eh? Y ahí es donde a mí me gustaría como finalizar esta cátedra y como dejar este pensamiento de lo que buscamos en la balsa y de lo que siempre inspiras tú cuando subes a ella, que es, o sea, no podemos basar un pensamiento en una sola persona, o sea, no se puede, o sea, es un ser humano con muchas habilidades, pero también con muchas deficiencias. Claro. Y que al final de cuentas, pues con una visión limitada, porque su visión estaba limitada en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que criticar a Marx desde este punto neoliberal, como lo mencionas, o de derecha, vuelves a hacer lo mismo que están haciendo los comunistas al haber pregonado tal cual o malinterpretado lo que él dijo. Y es como pasa con los musulmanes radicales, ¿no? O sea, que leen tal cual lo que dice el texto y luego lo extrapolan y entonces se vuelve una locura, ¿no? Entonces, o sea, es esta parte radical. La quiebra del marxismo se da en la invasión rusa a Checoslovaquia en el 68. Y lo que genera esa invasión fue un libro escrito por un filósofo que es fundamental a los que les gusta el marxismo leer, ¿no? A Kossik, que se llama La dialéctica de lo concreto. Este hombre, Karel Kossik, en el 68 dice, esta utopía se acabó. 68. El régimen va a caer 20 años más adelante, con Gorbachev. Entonces, no aprovechar la capacidad de análisis que una cosmovisión te da es desperdiciar tu vida, desperdiciar tu tiempo leyendo. Porque pasa lo que a otros pensadores, saben más los que lo interpretan que el que escribió. Yo le pregunté una vez a Gabo si todo lo que escribían de 100 años de soledad sus críticos, eso había pensado él al escribirla. Me dijo, no, ni en cuenta, yo nunca tuve pensado eso, ¿no? Entonces, pretender ser mejor que el pensador es un hedonismo bastante recalcitrante en las academias. Cabe mencionar que Fer pasaba muchos cafés con el gran maestro Gabo, sí, y muchos cigarros. Muchos. Bueno, no fumaba, pero sí. Bueno, dejó de fumar hace muchos años. Pero es muy vigente su visión, porque seguimos en el mismo régimen que él observó. Y así tan vigente como Historia de dos ciudades de Dickens, también el marxismo. No es una ideología, no es un régimen de gobierno, no es un régimen de Estado, no es la abolición de la propiedad privada donde a tu casa se van a poder meter todos, no es eso no es el marxismo. Esos son acciones de contrainteligencia, de choques ideológicos de la Guerra Fría, que todavía hasta ahorita estamos viviendo, ¿no? Foucault le entró al marxismo, pero se salió de inmediato. Eso. Y entró al marxismo por su amigo Althusser, Luis Althusser, ¿no? Dijo, a ver, güey, si quieres formar una visión de esto, de la represión, pues estudia Marx.
Él la vivió y él la describió. El régimen de terror tiene también un libro, un panfletito Marx muy bueno. Entonces, sí es indispensable leerlo a la obra, no al libro, la obra. Y es que con los pensadores te enfrentas a eso. Que no puedes entender un pensador con un tomo. Tienes que aventarte hasta sus experiencias en el club este de la cerveza, porque ahí también se construyen ideologías y también se construyen historias. Entonces, estudiar un pensador, estudiar a su obra, y estudiar su vida, y estudiar su momento. Solamente así puedes tener una idea de qué fue lo que realmente dijo. Y para eso tienes que invertir unos cuantos años de tu vida. No puedes leerlo en Wikipedia, o tampoco lo puedes bajar, o tampoco lo puedes leer en un dummy para marxistas, ¿no? O Rius, de Marx, o fíjate. O sea, el marxismo generó tantas escuelas como el psicoanálisis, trotskistas, maoístas, los franceses, los ingleses, los italianos, los rusos, ¿no? La teología de la liberación, nacida aquí en América, Colombia, Perú, los marxistas mexicanos, ¿no? Pero el marxismo no es comunismo, ni el marxismo es izquierda. El marxismo es una visión de cómo interpretar desde otro ángulo la historia. Porque también la cuestión espiritual cuenta, por supuesto, todas. Y para poderlo comprender, pues le tienes que meter, no sé, yo todavía hasta ahorita, después de 35 años de leerlo, lo sigo leyendo. Hay cosas que, puta, no. Por ejemplo, para preparar este encuentro, tuve que desempolvar algunos libros y leí cosas que nunca había leído. Y dije, caray, ¿por qué no lo...? ¿Por qué? Porque como tú dices, la historia también nos va formando. Y hay que leer también una parte importante de Marx, que es Marx y la tecnología, lo que está anunciando con la aparición de la electricidad, ¿no? Y del Wi-Fi hoy, ¿no? También le toca, Entonces, ¿Con qué nos quedamos, Javi? ¿Alguna conclusión que quieras dejar? Yo sí quiero volver a repetir esa frase que me cimbró y que me gustó mucho, y es: los filósofos, que al final de cuentas son los pensadores, y yo creo que cualquier persona puede ser un filósofo mientras piense. Disculpe a todos los filósofos que estudian por haber dicho eso, pero lo creo. Solo han interpretado el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo, y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Entonces, ¿con qué me quedo? Con que muchas veces no conocemos de las cosas, y como dijo Fer, desde la ignorancia criticamos y juzgamos, y creo que debemos irnos formando algo que tú bien mencionaste alguna vez, que es tu propia cosmovisión, y esa se va formando con el tiempo. Muy bien. Yo me quedo, pues sí, al final de cuentas creo que aprendí mucho. O sea, Marx, hoy lo veo más como un profeta, como un auténtico profeta, que como incluso un filósofo. Es que yo creo que los profetas auténticos no son adivinos ni son místicos, aunque sí tienen este aspecto místico que me parece que Marx de alguna forma, pues algo de eso hay. Pero sobre todo es como una comprensión muy, muy multidisciplinar de la realidad, y es tan penetrante que tiene esa capacidad de predecir algunas cuestiones en las cuales pues hoy sigue siendo muy vigente, ¿no? Eso entiendo. Me quedo con esa misma idea que tú platicas, y justo hace rato estaba comentando con Mariana el tema de Henri Bergson, otro filósofo. Ella está leyendo la poética del espacio, y bueno, ¿de quién? ¿De Bachelard? Sí, de Bachelard. ¿Qué edad tiene? ¿Quién? ¿Mariana? Sí, la que está leyendo a Bachelard. Tiene 33. Bueno, esto es una buena edad para empezar. Ya a los 50 que haga su primer síntesis. Está hablando todo Bachelard, Durand, todo el school está, ¿no? Bueno, justo hablaban, me pidió que si le explicaba, porque a mí Bergson es un filósofo que me gusta mucho, ¿no? Y que si le explicaba el tema de la metáfora de los cajones, que es este asunto muy brevemente, o sea, que tiene que ver con la memoria. El caso es que nos pusimos a hablar de él y le dije, mira, la memoria y Bergson te manda a Giordano Bruno, entonces ¿qué es un diablo más de eso?
Sí. Pero básicamente digo, o sea, entiendo que a mí lo que más me gusta de Bergson es que él de alguna forma plantea que la filosofía ha perdido demasiado tiempo en estudiar los mecanismos de cómo se hace preguntas, de cómo entiende, de cómo... O sea, la filosofía nace haciéndose preguntas sobre el universo, sobre el qué hacemos aquí, para qué estamos aquí. Pero en un momento, sobre todo pues, la filosofía alemana, ¿no? Se queda como en la estructura, ¿no? Y se queda trabada en el por qué pensamos como pensamos, si como pensamos es realmente pensar, y se enreda en ese lugar del cual no sale, ¿no? Entonces Bergson decide preguntarle a su conciencia, pues todo para volver a filosofar, ¿no? Entonces pone la conciencia dentro de su filosofía, en el centro de su filosofía, y para mí Bergson es otro profeta, ¿no? Y entiendo que Marx hizo un poco lo mismo, pero poniendo la transformación en el centro de su filosofía, lo cual es súper interesante. Al mismo camino que llega Bergson con la era axial, llegó Marx con el comunismo. ¿Con qué me quedo yo de Marx? Con su metodología de estudiar y analizar las cosas. O sea, también era un pensador, te da orden de cómo interpretar, de cómo participar, de cómo transformar, ¿no? Entonces, en la línea del conocimiento, sumar a pensadores como Marx te hacen ser un mejor hombre. Así como va, porque luego va a hablar también del lumpenproletariado, que ese tema también se quedó al margen, porque el mismo individuo que tiene en sus manos la capacidad de transformar se reprime. Lumpen, o sea, lumpen es una cosa impresionantemente. Yo lo estudié mucho, el lumpen, ¿no? El voto lumpen, hice un estudio sobre el régimen democrático y el lumpen, o sea, lo que estamos viviendo ahorita, que un montón de desarraigados, de mugrosos, ignorantes, van a estar en el Congreso aprobando leyes, Paquita la del barrio, el Blue Demon, o sea, no manches, eso es el lumpen, ¿sí? Y ese es el poder de las minorías sobre las mayorías. Entonces, esos son los verdaderos populismos. La llegada al poder político del lumpen, de la clase más denigrante y degradada de una sociedad. Entonces, el marxismo también hace un análisis de la degradación de una estructura social a través de este componente de su putrefacción, así lo llamó, que es el lumpen. El lumpen que está generando las contradicciones que aplastan un camino evolutivo histórico. Entonces, caray. Por eso digo que está muy vigente Marx, o sea, no como régimen, no como ideología, pero sí como análisis. De hecho, siempre ha estado vigente. Siempre, nunca ha salido de la historia. Pues con eso cerramos una plática, pues sí, como se predijo, intensa, muy sumamente interesante. Y bueno, me quedo con muchas ganas de seguir aprendiendo de este asunto. Pues vaya, pues sí, contigo no hay hora 20 minutos que alcance, siempre necesitas quedarte con más. Si alguien desea buscar a Fernando Silva, lo puede hacer a través de un Official Archetypes de México, sí, en Facebook. Archetypes MX. Sí. Archetypes MX. Ahí lo pueden encontrar. Pueden disfrutar para platicar de él de filosofía, para hablar de él de Jung, para hablar con él de lo que ustedes deseen. Y sobre todo, él se dedica mucho al tema de la consultoría empresarial y el desarrollo filosófico empresarial, pero visto desde un punto muy diferente. Entonces yo los invito a que se acerquen a él. Para mí ha sido un placer conocerlo desde hace 3 años y encontrarme con él en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias por detenerse, si no me ahogo. Vamos a echar el ancla y pues a seguir buceando. Órale, pues, muchas gracias por todo. Gracias, Fer. Gracias a ustedes, suerte. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com.
Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.